En la fiesta de Navidad, mi padre me gritó a la cara: «Esta familia te lo ha dado todo, y tú no has devuelto nada». Esa declaración cortó el aire festivo como un cuchillo, sumiendo la habitación en un silencio gélido. Todo porque me negué a la exigencia de comprar iPads como regalos para mis 2 sobrinas y sobrinos, los hijos de mi hermana. En ese momento, todos, desde mi madre hasta mi hermana y mi cuñado, guardaron silencio en señal de acuerdo, como si yo fuera realmente la persona ingrata que siempre pensaron que era. Después de esas palabras, no discutí. Simplemente me fui en silencio y comencé a implementar mi plan, que dejaría estupefacta a toda la familia cuando se revelara la verdad en la fiesta de Pascua. Acompáñenme mientras entro en la historia de esos fatídicos meses después de esa fiesta de Navidad, donde aprendí la lección más valiosa: a veces, para amarte a ti mismo, debes dejar ir a las personas que más quieres. Hola a todos. Soy Michelle, de 30 años, vivo solo en Seattle, Washington. Mi pequeño apartamento está en Capitol Hill, con muchas cafeterías y espacios verdes. Actualmente, trabajo como arquitecto para una empresa de diseño conocida en la ciudad. Este trabajo me ha permitido expresar mi creatividad y construir una vida estable. En el pasado, todos los fines de semana solía regresar a la casa de mis padres en Tecoume para cenar y disfrutar del tiempo en familia. Ese hábito continuó después de graduarme de la universidad y comenzar a trabajar. Durante esas visitas de fin de semana, mi madre preparaba cenas elaboradas, mi padre contaba historias antiguas, y a veces toda la familia veía una película favorita juntos. Esas noches eran algo que esperaba cada semana. Pero hace 3 años, dejé de ir después de una discusión con mi familia. Todo cambió después de esa fiesta de Navidad, un recuerdo amargo que todavía no puedo olvidar. Las palabras, las acusaciones y los sentimientos de traición me obligaron a tomar la decisión más difícil de mi vida. Desde ese día, he aprendido a vivir para mí mismo, sin permitir que otros se aprovechen de mí. Me di cuenta de que el verdadero amor no viene con exigencias y condiciones. Empecé a construir un nuevo círculo de amigos, dedicando tiempo a pasatiempos olvidados y centrándome en el crecimiento personal. Descubrí que a veces las decisiones dolorosas traen cambios necesarios a nuestras vidas. Esa fiesta de Navidad se celebró en la casa de mis padres. Unos días antes, mi madre llamó para recordarme que tenía que asistir. Después de casi 1 hora de conducir desde Seattle, llegué a la casa de mis padres alrededor de las 5 de la tarde. Al llegar, vi el coche de mi hermana Riley estacionado frente a la puerta. Después de aparcar mi coche cuidadosamente, cogí la botella de vino y la bolsa de regalos que había preparado para todos y me dirigí adentro. Ese día, había preparado regalos cuidadosamente: un whisky escocés de 18 años para papá, una bufanda hecha a mano para mamá y juguetes educativos que había pasado tiempo seleccionando para mis 2 sobrinas y sobrinos. Como era Navidad, mis padres no cerraron la puerta como hacían otros días, así que entré directamente. Al entrar en la casa, mis 2 sobrinas y sobrinos, Estella y Michael, exclamaron: «Tío Michelle está aquí». En ese momento, vi en la sala de estar a mi padre y a mi cuñado, Adam, sentados y charlando alegremente, mientras que Riley y mi madre, Everly, cocinaban en la cocina. El ambiente ese día era realmente cálido. El aroma de pavo asado y pastel de manzana que flotaba desde la cocina y el aroma a pino del árbol de Navidad colocado en la esquina de la sala crearon esa atmósfera navideña familiar que siempre recuerdo. Después de alborotar el pelo de mi sobrina y sobrino, coloqué la botella de vino sobre la mesa. Tan pronto como vio el regalo, mi padre dijo: «Ese es exactamente el whisky que me gusta». Me sentí feliz porque me había felicitado. Los elogios de mi padre no eran fáciles de conseguir. Siempre tuvo grandes expectativas y rara vez expresaba satisfacción. Pero un simple cumplido como ese me hizo sentir cálido por dentro, como si finalmente se reconocieran todos mis esfuerzos. Alrededor de las 6 de la tarde, la fiesta comenzó oficialmente. Mi madre había pasado todo el día preparando las comidas, y las reuniones familiares como esta eran ocasiones para que ella mostrara todos sus talentos culinarios. Mi familia no invitó a parientes ese año, pero el ambiente de la fiesta fue cálido. Comimos mientras hablábamos. Mis padres hablaron de trabajo, quejándose ocasionalmente un poco de la vida. Mi padre se quejó de su salud, mientras que mi madre hizo quejas leves sobre cómo el nuevo vecino estaba cuidando su jardín. Mi cuñado, Adam, y yo tuvimos conversaciones informales sobre proyectos inmobiliarios y el potencial de desarrollo de Capitol Hill, donde vivía.
Mientras tanto, los dos niños peleaban ocasionalmente por la comida y, después, si uno no conseguía lo que quería, se delataban el uno al otro con sus abuelos. Estella y Michael, ahora de 8 y 10 años, discutieron todo el día, y sus padres tuvieron que intervenir muchas veces cuando ninguno cedía al otro. Riley, mi hermana, con frecuencia tenía que recordarles, pero parecía que estos recordatorios solo funcionaban durante unos minutos. Y, honestamente, me sentí realmente feliz de tener una familia así durante esa cena de Navidad en la mesa. Esa sensación familiar de una noche en familia, risas mezcladas con el sonido de los cubiertos, luces cálidas que se reflejan en caras familiares. Tuve suerte. Aunque mi relación con mis padres no siempre fue fácil, no tenía idea de que me enfrentaría a una situación que cambiaría por completo todo lo que pensaba sobre mi familia en pocos minutos, un momento que cambiaría todo lo que había pasado años construyendo. Alrededor de las 7:30 de la tarde, después de la cena, llegó el intercambio de regalos de Navidad. La sala de estar se volvió aún más acogedora mientras nos reuníamos alrededor del brillante árbol de Navidad. Después de que mis padres hicieran sus regalos, fue mi turno de darles los míos. Después de ver la bufanda hecha a mano, los ojos de mi madre se llenaron de alegría. Acarició suavemente cada puntada de la bufanda y luego se la colocó sobre los hombros. Con una voz ligeramente entrecortada, mi madre me miró con afecto y dijo: «Michelle, sabes que me encanta este color. Hará calor este invierno». En ese momento, yo también me sentí feliz y supe que había tomado la decisión correcta con ese regalo. A veces, los regalos más sencillos tienen el mayor significado, y pasé mucho tiempo eligiendo un regalo que coincidiera con el gusto de mi madre. Después de darle su regalo a mi madre, saqué 2 cajas para mi sobrina y sobrino. Inicialmente, estaban emocionados cuando vieron las 2 cajas cuidadosamente envueltas y decoradas con muñecos de nieve y renos. Estella y Michael rápidamente rompieron el papel de envolver, con los ojos emocionados y brillantes, pero la decepción se extendió por sus rostros después de abrirlos, contrariamente a lo que yo esperaba. Estella tenía el conjunto de construcción STEM educativo en sus manos, mientras que Michael miraba el conjunto de libros de ciencia con indiferencia. No hubo vítores de alegría ni palabras de agradecimiento. Después de eso, con obvia decepción, Estella se volvió hacia su hermano y dijo: «Pensé que iba a ser un iPad». «¿Quién necesita estas cosas?». Michael inmediatamente intervino, su voz llena de desprecio: «Sí, el tío Michelle es muy barato». En ese momento, me sorprendió su actitud. Se sintió como si alguien acabara de arrojarme un cubo de agua fría en la cara. Había pasado mucho tiempo eligiendo regalos que creía que ayudarían a su educación con un valor a largo plazo. Pero lo que más me sorprendió fue la actitud de Riley. Ella no dijo ni hizo nada para corregir a los niños. En cambio, con obvio sarcasmo, Riley me miró y dijo: «Ganas más de $100.000 al año, y sin embargo, les das estas cosas baratas». Mientras tanto, Adam, mi cuñado, miraba silenciosamente su copa de vino como si intentara evitar esta conversación. En el momento en que se pronunciaron esas palabras, comprendí inmediatamente que ella era quien había malcriado a los 2 niños. Sentí que la ira me subía, pero la contuve porque no quería arruinar el ambiente navideño. Intenté mantener una sonrisa, pero por dentro me sentí incómodo después del comentario de Riley. Intenté dejarlo pasar, pero las cosas no salieron como esperaba. Estella y Michael corrieron inmediatamente hacia su abuelo, quejándose y rogándole, como siempre. Michael dijo, con su familiar voz quejumbrosa: «Abuelo, no me gusta ese regalo. Quiero un iPad. ¿Puedes comprarme uno?». Estella también le agarró la mano y le rogó, sus ojos llorosos mirándolo llenos de expectación. En ese momento, suspiré con impotencia. Pensé que mi padre encontraría una manera de aconsejarles, pero no. Se volvió hacia mí, y con una mirada severa, mi padre gritó: «Michelle, ¿escuchaste lo que dijeron los niños? ¿Quieren iPads? Cómprales eso ahora mismo». En ese momento, sentí que si cedía a esta demanda, tendría que ceder a sus otras necesidades en el futuro. Miré directamente a los ojos de mi padre, y con una voz firme, le dije: «No. Los iPads no son regalos apropiados para los niños». Después de que dije eso, los niños todavía se aferraron a mi padre. Estella incluso comenzó a llorar, y sus sollozos resonaron por la habitación. En este punto, la voz de mi padre se hizo más fuerte. Se levantó, señalando directamente a mi cara.
No discutas conmigo. Necesitas querer a tu sobrina y sobrino. Si no puedes comprarlo hoy, cómpraselo mañana. En ese momento, ya no pude soportarlo más. Le dije directamente a mi padre, con ojos decepcionados, si quieres malcriarlos, cómprales tú mismo. No tengo dinero extra para satisfacer esas demandas irrazonables. Después de esa declaración, mi padre se acercó, su rostro rojo de ira, y con toda su furia me gritó a la cara, esta familia te lo ha dado todo, y tú no has devuelto nada. En ese momento, casi todo dentro de mí se derrumbó. Miré alrededor de la casa. Mi madre se sentó en silencio, observando, con las manos agarrando con fuerza la bufanda que le acababa de regalar. Los dos niños estaban callados, probablemente por miedo, sus ojos siguiendo cada gesto de los adultos. Mi cuñado sin espinas estaba ahora sentado allí mirando su teléfono con las manos temblorosas, evitando deliberadamente mi mirada. Solo una persona tenía una mirada arrogante en su rostro, y esa era Riley. No solo no detuvo la discusión entre mi padre y yo, sino que Riley se acercó a mí con una mirada despectiva después del grito de mi padre, y luego habló en voz alta para que toda la habitación lo escuchara, papá tiene razón. Solo tomas lo que es tuyo y nunca le das nada a nadie. Y después de esa declaración, ya no pude controlarme. Me volví hacia mi madre, la única que aún permanecía en silencio, y con una voz desesperada grité, mamá, di algo. Y luego, después de unos segundos de silencio pesado, mi madre levantó la vista, sus ojos evitando los míos, su voz tartamudeando, creo que tu padre y Riley tienen razón. La respuesta de mi madre me golpeó como un golpe fatal. Minutos antes, podía sentir el ambiente feliz del día de Navidad. Menos de 10 minutos después, debido a las demandas irrazonables de dos niños, ese ambiente cambió instantáneamente a casi odio. Después de todas esas palabras de ellos, quería levantarme y discutir y gritarles en la cara sobre lo que había hecho mal. Pero en ese momento, al mirar esas caras familiares que se convertían en extrañas, tomé una decisión diferente que seguramente los haría arrepentirse más tarde. Después de todas sus palabras, me levanté, tomé mi abrigo y me fui con un tono de reconciliación fingido. Mi cuñado, todavía tratando de parecer inocente, dijo, Michey, ¿por qué te vas tan temprano? Quédate un poco más y toma algunas cervezas más. Después de ese comentario, no le dije nada. Simplemente miré en silencio a todos en la habitación ese día, a mi madre con la bufanda aún apretada en sus manos, a mi padre con sus ojos enojados, a Riley con su rostro triunfal y a mi sobrina y sobrino sollozando. No dije nada. Simplemente cerré suavemente la puerta detrás de mí y salí a la fría noche de Navidad. Esa noche, regresé a mi apartamento sintiéndome terrible. Después de prepararme una taza de café, me senté en la sala de estar, abrí la aplicación bancaria en mi teléfono, fui a la sección de transferencias, revisé las cantidades que había gastado, y mi cabeza seguía pensando en lo que mi padre había dicho, esta familia te lo ha dado todo, y tú no has devuelto nada. Él dijo eso. Lo aceptaría si nunca hubiera contribuido nada a la familia. Pero la verdad es que había dado mucho. Recuerdo el día en que me había graduado y comencé a trabajar. Tan pronto como mi padre supo que había recibido mi primer cheque de pago, en un tono imperativo sugirió, Michey, deberías invitar a toda la familia a una comida para celebrar. Esa es nuestra tradición familiar. Y en ese momento, aunque no quería, todavía acepté porque quería mantener el ambiente familiar pacífico. Una parte de mi primer salario ganado con tanto esfuerzo se destinó a esa cena, donde Riley y mi padre pidieron los artículos más caros del menú. Quizás algunos de ustedes que escuchan esto piensen que invitar a todos a una comida es correcto cuando consigues un trabajo. ¿Pero por qué no quería? Porque desde que tenía 18 años, tenía que cubrir mis gastos, desde la matrícula hasta los costos de vida. Ese año, tuve la suerte de recibir una beca completa de arquitectura en una universidad. Todavía recuerdo vívidamente recibir la carta de notificación. La felicidad y el orgullo me abrumaron. Cuando fui a casa para contarles las noticias, en lugar de felicitaciones, con caras falsamente preocupadas se quejaron conmigo, hijo, no tenemos suficiente dinero para cubrir tus gastos de vida. Porque en ese momento, habían prestado todos sus ahorros a mi hermana para abrir un negocio de moda, una inversión que, hasta el día de hoy, todavía no sé a dónde fue porque la tienda de Riley solo duró menos de un año. Así que en ese momento, solo tenía dos opciones, o pedir préstamos estudiantiles para cubrir los gastos o trabajar a tiempo parcial para mantenerme.
Y elegí estudiar y trabajar a tiempo parcial. Durante los 4 años que siguieron, no hubo un solo día en que pudiera descansar realmente. Durante la semana, trabajaba por las noches en una cafetería cerca de la escuela. Los fines de semana, trabajaba en un restaurante italiano de 7 de la mañana a 11 de la noche. Los días de invierno eran tan fríos que cortaban la piel y la carne. Sin embargo, todavía tenía que ir en bicicleta por la nieve para ir a trabajar porque no podía pagar el pasaje del autobús. Durante esos 4 años, todavía iba a casa para Navidad, Acción de Gracias o reuniones familiares donde había parientes presentes. Pero nunca preguntaron si estaba bien. Nadie se preguntó nunca por los callos en mis manos después de largos turnos de trabajo. Por eso no quería invitarlos a una comida después de recibir mi primer cheque de pago. Pero luego, como siempre, cedí, todavía tratando de complacerlos. Y las cosas no se detuvieron con esa comida. Aproximadamente 2 meses después, con una voz preocupada por teléfono, mi madre llamó y preguntó: Michei, odio hacer esto, pero podría pedirte prestados $1.500 para pagar la factura del hospital de tu padre. Después de esa solicitud de ayuda, no dudé en transferirle $2.000 directamente para que pudiera pagar la factura del hospital y cuidar mejor a mi padre. Además, al día siguiente me tomé un día libre para ir a cuidarlo al hospital. Tenía una neumonía grave y tuvo que estar hospitalizado durante más de una semana. Esa cantidad, aunque mi madre dijo que era un préstamo, nunca mencionó devolverlo, pero nunca tuve la intención de pedírselo de vuelta porque pensé que el dinero gastado en la salud de mi padre valía la pena. Para mí, era la responsabilidad de un hijo. Y en los meses siguientes, mi padre perdió la capacidad de trabajar y no pudo continuar con su trabajo. La familia entonces dependió completamente de mi madre. Aunque solo mi padre y mi madre vivían juntos, sus gastos mensuales siempre superaban los $2.000. Y luego, un fin de semana, durante una visita, escuché accidentalmente la conversación telefónica de mi madre. Con una voz cansada y preocupada, le dijo a una amiga: no sé cómo cubrir todos nuestros gastos este mes, mi salario no es suficiente y mi esposo no puede trabajar. Y yo, después de escuchar a mi madre quejarse una vez, decidí apoyarlos con $500 adicionales cada mes. Además, configuré transferencias automáticas para asegurarme de que mi madre siempre recibiera el dinero a tiempo, sin importar lo ocupado que estuviera. Hice esto de forma continua y regular durante más de 3 años. Mis padres y yo ayudamos a Riley y a su esposo muchas veces. El dinero que gasté en regalos, juguetes y clases extra para los niños en esos 3 años después de comenzar a trabajar no fue menos de $4.000. Siempre que Estella quería aprender piano o Michael quería unirse a clases de natación, siempre ofrecí pagar la matrícula porque los consideraba mi sobrina y sobrino, no había necesidad de llevar la cuenta. Y además de eso, un día, con el rostro sombrío, Riley incluso me pidió prestados $15.000 para invertir en la apertura de una cafetería con un amigo. Nunca pedí ni mencioné esa cantidad porque entendí que estaba criando hijos pequeños. Pero esa cafetería solo duró 6 meses, y mi dinero desapareció como si nunca hubiera existido. Sin embargo, después de todo lo que había dado, no solo no me agradecieron, sino que colectivamente dijeron que no había contribuido nada a la familia. Esas palabras seguían resonando en mi cabeza como una vieja canción atascada en repetición. En ese momento, mirando la pantalla de mi teléfono con la aplicación bancaria abierta, pensé que si no reconocían lo que había hecho, no había razón para seguir dando. Empecé a operar en la pantalla, cancelando el pago automático mensual de $500 a mi madre. Al mismo tiempo, me prometí que nunca habría otro gasto para ellos. A la mañana siguiente, me desperté bastante temprano, sintiéndome mejor emocionalmente pero físicamente cansado después de acostarme bastante tarde. Después de la decisión de anoche, el café de la mañana y la tenue luz del sol a través de la ventana me ayudaron a sentirme algo más tranquilo. Creí que todo había terminado hasta las 8 de la mañana, cuando mi teléfono vibró con el nombre de Riley en la pantalla. Contesté después de la tercera llamada. No quería atender esa llamada, pero también quería escuchar lo que tenía que decir. Y lo que sucedió después me dejó atónito. Cuando descolgué, ella fue directo al grano con una voz falsamente dulce: Michei, los niños y yo lo hemos reconsiderado. Ya no necesitamos iPads. ¿Podrías considerar darles clases de piano y baloncesto en su lugar? Creo que esas clases serían más beneficiosas. Me sorprendió esa solicitud.
No dijo nada sobre la fiesta de anoche, ni una sola disculpa o al menos una palabra de preocupación. En cambio, fue otra solicitud, como si nunca hubiera ocurrido ninguna discusión, como si mi único papel fuera satisfacer sus demandas. En ese momento, con un tono parejo, respondí directamente: deberías ir a un médico, Riley. Creo que estás muy enferma. Inmediatamente, al otro lado, Riley gritó, su voz llena de sorpresa: ¿qué quieres decir? En ese punto, ya no necesitaba mantener la armonía. Con una voz firme, dije directamente: cuida de tus hijos. Ya terminé de ser un cajero automático. En ese momento, se produjo una pausa silenciosa y aterradora. Podía oír la respiración agitada de Riley a través del teléfono y sentir la ira creciendo en mí. Y luego continué, mi voz aún tranquila pero decidida: por los $15.000, te doy 30 días para devolverlos. Te enviaré un correo electrónico más tarde. Además, dile a mamá que he cancelado el pago mensual de $500. Inmediatamente después de eso, con una voz entrecortada mezclada con ira, Riley gritó: «Somos familia». «¿Cómo puedes hacer esto?». Después de esa pregunta, respondí concisamente, cada palabra lenta y clara: «No. La familia no se aprovecha unos de otros». «¿Recuerdas lo que todos dijeron ayer?». «Todavía lo recuerdo». Después de decir eso, colgué. Ella devolvió la llamada 2 veces después de eso, pero simplemente presioné rechazar silenciosamente. Luego apagué el timbre y dejé el teléfono a un lado. Y fue entonces cuando sentí que tenía el control de mi vida por primera vez en muchos años. Alrededor de las 11 de la mañana, después de la llamada de Riley, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, el nombre de mi madre apareció en la pantalla. Miré el teléfono que sonaba, pero no descolgué. Sabía que llamaba para preguntar por los $500, y no quería hablar más sobre ese dinero. Estas conversaciones siempre terminaban conmigo sintiéndome culpable y cediendo, pero esta vez sería diferente. Esa misma tarde, conduje al centro y estacioné afuera de un edificio de oficinas. Fui a la oficina de Grayson, un abogado especializado en demandas civiles relacionadas con préstamos. Con una mirada profesional, después de escuchar mi caso, el abogado lo aceptó por una tarifa de $1,500. Acepté pagar esta cantidad porque sabía que Riley nunca me devolvería el dinero si no tomaba medidas en serio. Y solo 2 días después, Grayson me envió un correo electrónico confirmando que había enviado una notificación exigiendo el reembolso de los $15.000 a Riley en papel y por correo electrónico. En el correo electrónico, escribió: «Hemos enviado oficialmente el aviso de cobro de deudas. Esperaremos 30 días. Si ella no coopera, presentaremos una petición ante el tribunal». Inmediatamente después de terminar de leer el correo electrónico de Grayson, mi teléfono me notificó un mensaje de Riley. El mensaje era corto, con solo el contenido: «Eres tan egoísta y cruel». Después de leer ese mensaje, no estaba triste, simplemente suspiré ligeramente. La ira de ayer parecía haberse desvanecido, reemplazada por una extraña sensación de vacío. No respondí a ese mensaje, simplemente dejé el teléfono y continué con el trabajo que había estado haciendo. Aproximadamente una semana después, mientras trabajaba en mi oficina, mi cuenta bancaria informó un cambio de saldo con $15.000 adicionales, sin ninguna nota debajo, pero sabía que era el dinero que Riley me estaba devolviendo. Inmediatamente después de eso, llamé a Grayson para informarle que había recibido el dinero para que pudiera cerrar el archivo. Aproximadamente 2 semanas después, mi teléfono recibió continuamente mensajes de mi padre y mi madre, intercalados con llamadas perdidas. Con el corazón apesadumbrado, abrí mi teléfono y vi una serie de mensajes de mis padres sobre los $500 mensuales. El primer mensaje de mi madre suplicaba: «Michelle, ¿por qué no ha llegado el dinero este mes? Necesito pagar las facturas de electricidad y agua ya». El siguiente fue un mensaje de mi padre, con un tono más duro: «Michelle, no sé qué juego estás jugando, pero necesitas enviarle el dinero a tu madre ahora mismo. Las empresas de servicios públicos ya han enviado las facturas». Luego mi madre de nuevo: «Si estás enojado por Navidad, te pido disculpas, pero necesito ese dinero. ¿Cómo puedes dejar que tus padres sufran así?». Y mi padre una vez más, con palabras cada vez más duras: «¿Eres siquiera mi hijo? ¿Cómo puedes tratar así a tus padres? Envía el dinero, o llamaré a tu jefe». Después de ese mensaje,
Sonreí amargamente. Mi padre no sabía en qué empresa trabajaba. ¿Cómo podría llamar a mi jefe? Seguí desplazándome por los mensajes, cada uno más duro que el anterior, con más amenazas. Finalmente, después de leer todos los mensajes, decidí responder a ambos con un solo mensaje: he decidido detener el apoyo financiero mensual. Después de años de recibir ayuda, han tenido suficiente tiempo para hacer sus planes financieros. No cambiaré esta decisión. Minutos después de enviar el mensaje, mi teléfono sonó. Dudé un momento, luego decidí responder para terminar con todo. Con la voz entrecortada, mi madre dijo tan pronto como descolgué: ¿por qué le haces esto a tus padres? Ya somos viejos. No podemos ganar ingresos adicionales. Inmediatamente después de sus palabras, dije: mamá, ¿recuerdas lo que papá me dijo en la fiesta de Navidad? Después de mi pregunta, mi madre se quedó callada. Continué: papá dijo que la familia me había dado todo y que yo no devolví nada, y tú estuviste de acuerdo con esa afirmación. Si nunca he dado nada a tus ojos, entonces he decidido que de ahora en adelante, realmente no daré más. Y entonces la voz de mi madre comenzó a sollozar después de lo que dije. Ella dijo que eso fue solo algo dicho con enojo. Te necesitamos, Michelle. Mientras mi madre decía esas palabras, sentí un dolor agudo en mi corazón. Pero le dije directamente: no me necesitas. Solo necesitas mi dinero. Esas son dos cosas completamente diferentes. Y entonces escuché la voz de mi padre al otro lado. Debió haber tomado el teléfono de la mano de mi madre. Con voz enojada, gritó: eres un hijo egoísta y cruel. Abandonas a tus padres cuando más te necesitan. Al escuchar esto, ya no pude controlarme. Le grité con una voz clara y firme: ¿alguna vez has preguntado por mi vida? ¿Alguna vez te has preocupado por mi trabajo, mi salud o mi felicidad? ¿O es que solo te importa el dinero de mí? Antes de que mi padre pudiera responder, continué: no soy un cajero automático. Soy tu hijo, un ser humano con sentimientos y valor, pero nunca me has visto de esa manera. Luego hubo un largo silencio, y terminé la llamada. No tengo nada más que decir. Lo siento. No puedo continuar así. Colgué, sintiéndome aliviado y herido al mismo tiempo. Esa fue la primera vez que hablé directamente con mis padres sobre mis verdaderos sentimientos, pero también fue la primera vez que sentí que la distancia entre nosotros era insalvable. Después de esa llamada telefónica, todo realmente se derrumbó. Durante muchos meses después, ninguno de nosotros se dirigió la palabra, ni nos volvimos a encontrar hasta más de 5 meses después, cuando recibí una invitación para asistir a una fiesta de Pascua en la casa de la tía Aurora. Inicialmente, intenté declinar cortésmente, pero después de que la tía Aurora dijera con una voz sincera por teléfono: he escuchado todo de tus padres y Riley. Creo que deberías asistir a la fiesta. Después de todo, somos familia. Tendremos que enfrentarnos eventualmente. Después de esas palabras de mi tía, decidí asistir. La fiesta de ese día comenzó a las 7 de la tarde. Había bastantes parientes presentes. Mis padres y la familia de Riley también estaban allí. Debido al tráfico en la carretera, llegué un poco tarde, casi a las 7:30 de la tarde. Cuando entré, mucha gente se giró para mirar. Algunos sonrieron y me dieron la bienvenida, pero noté miradas frías de mis padres y Riley. Justo cuando la tía Aurora me estaba arreglando un asiento, con los ojos llenos de ira, Riley se levantó y dijo directamente: sugiero que lo echemos de la fiesta. No merece sentarse aquí. La sala inmediatamente quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Yo estaba allí, todavía sosteniendo mi abrigo, sin decir nada. Al no ver reacción, Riley continuó, su voz subiendo más alto: durante meses, Michelle ya no ha estado ayudando a nuestros padres. Mamá y papá ahora tienen que vivir en la pobreza porque él es egoísta. Después de esa declaración, el tío Tom, el primo de mi padre, me miró sorprendido: ¿es cierto eso, Michelle? Antes de que pudiera responder, Riley continuó, su voz llena de amargura: no solo eso, contrató a un abogado para demandarme por dinero, $15,000, dinero entre hermanos, que exigió de vuelta sabiendo perfectamente que estoy criando 2 hijos. Estella y Michael se sentaron en silencio junto a Adam, aparentemente sin entender lo que estaba sucediendo. Con ojos acusadores, Riley me miró directamente:
Michelle siempre pretende ser una buena persona, pero en realidad, es extremadamente egoísta y cruel. No se preocupa por su familia y solo piensa en sí mismo. Nuestros padres le dieron todo, y él los trata de esta manera. Después de esas palabras, decidí no contenerme y necesitaba aclarar todo en esa misma fiesta. Respiré hondo y con voz tranquila, dije, lamento interrumpir la fiesta de todos, pero creo que es hora de que se revele la verdad. Inmediatamente después de eso, saqué mi teléfono y se lo di a la tía Aurora, diciendo, esta es mi aplicación bancaria, y dentro está lo que quiero que todos sepan. La tía Aurora revisó el historial de estados de cuenta en la aplicación bancaria que había abierto. Sus ojos gradualmente se asombraron. Mostró todos mis estados de cuenta de transferencia a mis padres y Riley durante 3 años, totalizando más de $30.000. Después de eso, hablé en voz alta para que todos pudieran oír que desde mi graduación, había estado enviando a mis padres $500 cada mes regularmente durante 3 años. Además, ayudé a Riley y a su familia siempre que me necesitaron, desde costos educativos adicionales para los niños hasta el préstamo de $15.000 que ella nunca mencionó devolver. También les conté sobre cuando tenía 18 años y cómo tuve que manejar todo de forma independiente. Y finalmente, les conté sobre la historia de la Navidad anterior y repetí textualmente lo que mi padre había dicho, esta familia te ha dado todo, y tú no has devuelto nada. Después de esas palabras, mi padre gritó, no inventes historias. Mientras me preguntaba cómo responder, Adam, el esposo de Riley, de repente habló con mi padre, diciendo, Michelle tiene razón. Te escuché decir eso ese día. Después de esa declaración, mi padre bajó la cabeza, sin atreverse a mirarme a los ojos, mientras Riley miraba a Adam como si quisiera deshacerse de él. En ese momento, realmente me sentí agradecido con Adam. Y luego, después de la confirmación de Adam, el tío Tom se levantó, mirando a mi padre con ojos de reproche, su voz alta como si regañara, Ron, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hijo? El chico ha ayudado mucho a la familia. Después de esa pregunta, mi padre no dijo nada. Simplemente se sentó allí, luciendo desanimado bajo la mirada crítica de todos. Después de eso, miré alrededor de nuevo y dije, no vine aquí para arruinar la fiesta de todos. Pero no podía sentarme en silencio mientras me acusaban injustamente. Quiero irme ahora. Cuando me di la vuelta para irme, la tía Aurora me agarró la mano, no, Michelle, quédate. Los que deberían irse son aquellos que no han sido honestos. Luego se volvió hacia mis padres y Riley, deberían avergonzarse de ustedes mismos. Michelle les ha dado demasiado. Después de esa declaración, un pesado silencio llenó la habitación. Riley, incapaz de soportar la presión, rápidamente se llevó a su esposo e hijos. Mis padres se fueron inmediatamente después. La fiesta continuó en una atmósfera alegre que volvió. Muchos parientes vinieron a mí, expresando su apoyo y comprensión. Sentí que una carga se había levantado, pero al mismo tiempo, también sabía que la relación entre yo, mis padres y Riley nunca volvería a ser la misma. Y casi 3 años después de esa fiesta, desaparecieron oficialmente de mi vida, ni llamadas telefónicas, ni mensajes, ni una sola disculpa. Después del incidente en la casa de la tía Aurora, los parientes se habían puesto de mi lado, posiblemente haciéndolos sentir avergonzados. Disfruté de momentos de paz que nunca había experimentado durante esos 3 años. Me concentré en desarrollar mi carrera, avanzar en la empresa y comencé una relación con Kate, una mujer maravillosa que conocí en un seminario de arquitectura. No más llamadas por dinero, no más sentimientos de culpa, no más preocupaciones sobre si había hecho lo suficiente. Y extrañamente, nunca los extrañé, quizás porque las heridas eran demasiado profundas. Respondí cuando alguien preguntaba por mi familia, ya no estamos en contacto, y generalmente tenían la suficiente delicadeza como para no preguntar más. Pensé que todo había terminado, pero sorprendentemente, aparecieron en mi apartamento hace una semana, una aparición inesperada. Era un fin de semana que planeé llevar a mi novia a acampar cuando llegaron a las 8 de la mañana. Mis padres, Riley, su esposo y los 2 niños estaban allí. Kate se estaba preparando para nuestro viaje en el dormitorio, y yo estaba preparando café en la cocina cuando sonó el timbre. Después de varias llamadas, los vi a través de la cámara de seguridad en la puerta de mi apartamento. En ese momento, un sentimiento indescriptible surgió dentro de mí, una mezcla de sorpresa, ira y un poco de curiosidad.
Habían pasado 3 años, y esta era la primera vez que venían a verme. Y decidí abrir la puerta, no porque quisiera una reconciliación, sino para confrontarlos, para ver qué querían después de todo. Tan pronto como se abrió la puerta, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando, mi madre inmediatamente habló. Michelle, la interrumpí, sin dejarla terminar, con una voz fría y distante. Respondí, lo siento, tienes el apartamento equivocado. Luego cerré la puerta. Tocaron el timbre un par de veces más, y finalmente se fueron. Me quedé detrás de la puerta, escuchando cómo sus pasos se desvanecían, y una extraña sensación de vacío me envolvió. No sé por qué vinieron, pero durante los últimos 3 años, tuvieron muchas oportunidades de reconciliarse conmigo durante las vacaciones, los cumpleaños o simplemente una invitación a cenar un fin de semana, pero no lo hicieron. Y ahora aparecieron de repente. Y en mi corazón, ya no podía aceptar ningún deseo de reconciliación. Incluso verlos me dificultaba respirar. 3 años son suficientes para que las heridas sanen, para que la gente cambie y para que las relaciones irreparables se vuelvan completamente desconocidas. Después de ese día, Kate y yo seguimos acampando según lo planeado, rodeados de una naturaleza vasta. Le conté toda la historia. Y en ese momento, entendí que a veces, para seguir adelante con la vida, debemos aprender a dejar ir, incluso si es la familia. Antes de terminar esta historia, quiero pedirles a ustedes, la audiencia que ha viajado conmigo a través de estos recuerdos hasta ahora, que me hagan saber si me equivoqué al tomar decisiones, desde cortar el apoyo mensual de $500 hasta exponerlos en la fiesta de la tía Aurora y, más recientemente, cerrando la puerta cuando vinieron a verme. Por favor, dejen su perspectiva en la sección de comentarios a continuación. Quiero escucharla. Si disfrutaste la historia, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y darle me gusta y compartir la historia. Adiós, y nos vemos en las siguientes historias.